Hola, lectores y lecturas. Hoy, como es octubre, estamos a mitad de octubre, vamos a adentrarnos en lo más oscuro de la literatura. He organizado una lista de libros que te harán temblar de miedo, divididos en clásicos inmortales, cuentos escalofriantes, obras de autores contemporáneos y algunas joyitas que no te puedes perder. ¿Te atreves a ver el vídeo? Empezamos. Bueno, pues como decíamos, el terror no se trata únicamente de cosas sobrenaturales o de monstruos terribles. También son miedos que llevamos dentro y que pueden manifestarse de cualquier forma. Lo que me asusta a mí puede ser que no te asuste a ti. Para algunos, el miedo puede estar en lo más cotidiano. Por ejemplo, en un perro agresivo o en una figura disfrazada de payaso que sonríe. Para mí es muy inquietante. Otros sienten verdadero pánico ante quedarse solos, el silencio o cosas que no pueden comprender, lo desconocido, lo que ocurre en la oscuridad. El miedo puede surgir de la falta de control, de sentir que algo peligroso o extraño está cerca, aunque no lo veamos. Desde el temor a las alturas o a las arañas hasta la ansiedad de encontrarse completamente a solas en un lugar remoto, desconocido, el terror tiene muchas formas. Lo que es fascinante de este género de terror es que se adapta a experiencias particulares y nos enfrenta no solo a lo que nos da miedo del mundo exterior, sino también a nuestros temores más íntimos, más profundos e irracionales. Es un género que juega con nuestras emociones, con nuestras debilidades y nos desafía a explorar esos límites de nuestra propia valentía. Vamos allá con los libros de terror que te recomiendo. ¿Te atreves a acompañarme? Vamos a empezar con el primer bloque, clásicos inmortales del terror. Y no podemos fallar empezando con otro que no sea Frankenstein, de Mary Shelley. Se nos ha ido la criatura peludita que tenía yo aquí. Pero empezamos con la criatura por excelencia, Frankenstein, de Mary Shelley. La gente suele confundir el título con el protagonista. Frankenstein en realidad es el científico que creó a la criatura a partir de partes del cuerpo de cadáveres, a los que dotó de vida, insufló de vida. Y luego renegó de esta criatura. Esto fue el principio de una ola de horror. En esta exploración sobre los límites de la ciencia y la responsabilidad del humano sobre lo que hace, Mary Shelley explora lo que es esta responsabilidad de los científicos y cómo la humanidad debería ser más responsable. Sigue siendo una de las obras más influyentes del terror gótico. Y al final uno se pregunta, ¿quién es el monstruo? Si no lo habéis leído, os recomiendo esta edición. Es perfecta. Espero que se esté viendo bien. Vamos a seguir con el segundo de los clásicos por excelencia, Drácula, de Bram Stoker. En ella, el conde Drácula se dirige desde su castillo en Transilvania a Inglaterra para expandir su reino de no muertos, su reino de vampiros, undead. La novela, tratada a través de cartas, diarios y artículos de prensa, sigue a varios personajes, entre ellos Jonathan Harker, su primera novia Mina y después esposa, y el Dr. Van Helsing, mientras tratan de detener al conde en su viaje de horror. La novela es un relato gótico que explora el miedo a lo desconocido y también la atracción por lo prohibido, esa fascinación que tenemos todos por el abismo. Con Drácula, Stoker consolidó el mito moderno del vampiro, que aún hoy en día sigue fascinándonos. Hay muchas versiones cinematográficas,
pero ninguna es fiel a la original, aunque haya una que se diga Drácula de Bram Stoker, la de Gary Oldman y Keanu Reeves, pero aunque está bien, es bonita y tal, pero hay muchas licencias que se toma el director, que ahora no me viene a la cabeza. Vale, sigamos. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, más conocido por su obra La isla del tesoro, entre otras, pero escribió esta genial novela corta que explora la dualidad de la naturaleza humana y cómo dentro de nosotros puede habitar un monstruo. Todo el mundo, o casi todo el mundo, conoce un poco de qué va esta historia. El Dr. Jekyll, persona amable y recta en su proceder de día, se convierte en un monstruo de comportamiento abyecto por las noches. Él no sabe que se comporta así, no es consciente. Bueno, la idea de que todos alberguemos un monstruo dentro de nosotros es lo que verdaderamente nos aterroriza. Yo os la recomiendo porque es muy corta, muy amena de leer y muy entretenida. Aquí la veis en una edición un poquito cutrilla, pero hay muchas. Las juveniles que podéis encontrar ya son válidas, porque en realidad no hay mucho más. La siguiente no la tengo conmigo, porque la leí de la biblioteca. Se trata de Carmila, de Sheridan Le Fanu. Antes de Drácula, este autor, Le Fanu, ya había escrito uno de los primeros relatos de vampiros. Esta historia gótica explora la relación entre la protagonista, Laura, y la misteriosa y seductora Carmila, que es la que da título al relato. Tiene una atmósfera muy oscura y una sutil carga erótica que hace que nos preguntemos sobre la atracción y el peligro que siempre ejercen sobre nosotros los vampiros. Pasamos ahora al apartado de relatos y cuentos clásicos. Vengo a recomendaros Otra vuelta de tuerca de Henry James. Si os gustan las cosas muy bien explicadas y muy bien especificadas con un final cerrado, este libro no es para vosotros. Se trata de un relato o una novela corta en el que una institutriz llega a una mansión aislada en el campo para encargarse de la institución de dos niños cuya institutriz anterior ha desaparecido en extrañas circunstancias. Suceden extraños acontecimientos y no llegamos a saber. Kiss, por favor, esto es serio y tú le quitas seriedad a este vídeo. Hazte un lado, por favor. No llegamos a saber si lo que se cuenta aquí, que es a través de la narración de esta institutriz, una joven institutriz, es real o está todo en su mente. Y esto es lo que le da la calidad al libro, en realidad. Este final abierto, que te deja pensando y pensando, y cuanto más tiempo pasa, en realidad más te gusta, porque te da múltiples interpretaciones. Y no puedo contar más porque si no sería un spoiler como una catedral. Sigamos. ¿Quién no conoce a este autor maldito norteamericano? Edgar Allan Poe. Ay, que murió víctima del delirium tremens. Los cuentos de este autor, Edgar Allan Poe,
Hay un montón de colecciones, o sea, de volúmenes que recogen sus cuentos y yo tengo esta que recoge, me parece que 18 de ellos. Os recomiendo sobre todo que no os los leáis del tirón, sino que vayáis leyendo de a poquitos, uno al día o dos. Son cortos, son terroríficos, pero no es recomendable darse un empacho con ellos. ¿Por qué? Porque realmente su atmósfera es muy asfixiante y podríais quedar traumatizados. Recuerdo perfectamente cuando leí El gato negro o El corazón delator. Son atmósferas y recuerdos que te quedan taladrados en la mente. Por muchos años que pasen, nunca se me van a olvidar. El siguiente sería el clásico, las rimas no, sino las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, escritor sevillano español del siglo XIX, un escritor del que conocemos sobre todo su vertiente de poeta, pero que también escribió estas leyendas que son pues bastante terroríficas. Os quería contar que a través de historias de fantasmas y amores muy trágicos, Bécquer captura la esencia del miedo y el misterio. Están cuajados de espectros y finales inquietantes, así que es un clásico del terror español. Hay algunas ediciones que solo tienen las leyendas. Aquí en esta se combinan las rimas y las leyendas. Esta edición es de cuando yo iba al instituto, ya está viejita, pero le tengo mucho cariño. Ahora nos adentramos con el maestro del terror que todos conoceréis, Stephen King. Me ha costado mucho elegir solo 3, pero al final me he decantado por esta selección. En primer lugar, he elegido a Cujo. Voy a poner mi voz normal porque me he cansado, que estoy muy cansado de meterse en este papel. Bueno, me he dado cuenta de que había metido un spoiler como una catedral, la catedral de Canterbury por lo menos. Entonces, os vuelvo a decir de qué va. Perdón. Cujo es un perrito muy bueno, un perrito San Bernardo, muy bonito, que se deja acariciar, más bonito como todos los San Bernarditos. Pero le pica en la nariz un murciélaguito. Le muerde, ahí le pica, como si fuera una mosca, no, le muerde un murciélago que tiene la rabia. Entonces le contagia la rabia y lo paga pues alguien que pasaba por allí. Y ahí empieza todo. Se desencadena, que mirad la portadita. Un infierno se desencadena, un infierno. Un infierno, esto es un infierno. Pues nada, que la portada, no sé si os dará una pistica. Yo desde entonces tengo el verbo cujizar, no os digo nada, y os lo digo todo. Cujizar. ¿Kis? ¿Tenemos el verbo cujizar en esta casa? Bueno, pues nada, la llevaron al cine. En el cine hay una parte del libro que se la saltan, que es la de los cereales, porque me parece que es este libro que Stephen King lo escribió bajo el efecto de las drogas. No se acordaba de haberlo escrito el hombre. Bueno, sigamos. El Resplandor, con 2 Ds. Lo han escrito aquí. Resplandor. Resulta que este es mi favorito de Stephen King. ¿Cómo no os lo voy a recomendar? ¿Que vale pasta por tener 2 Ds? No creo. El caso es que yo lo leí de la biblioteca cuando era una pipiolilla. Pero es de esos libros, como os decía antes, el terror, que se quedan
si quedan marcados a fuego en la memoria las cosas que te impactan, para bien o para mal, las muy buenas o las muy malas, se te quedan a fuego. Y esta es una de ellas. También ayuda a la película, que aunque a Stephen King no le gustó la adaptación de Stanley Kubrick, a mí sí que me gustó. El caso es que en El Resplandor nos situamos en un hotel en la montaña que está aislado por la nieve y que va una familia, los Torrance, a mantener ese hotel durante los meses en que queda aislado, hacer el mantenimiento. El padre, pues no está muy allá, porque está intentando dejar la bebida. El niño es el que tiene, pues, como un don que le llaman el resplandor. Y la madre, pues la madre vive atemorizada por el padre, porque el padre, pues cuando le da la bebida, pues tiene la mano suelta. El caso es que el hotel está un poquito poseído por fuerzas demoníacas, pero bueno, digamos que se llama El Resplandor como se hubiera podido llamar el hotel maldito, ¿vale? Y eso, es una atmósfera muy asfixiante y muy divertida. Y la película, si la miráis, miradla en versión original subtitulada, o en versión original subtitulada en inglés, porque el doblaje es horroroso, sobre todo el de la madre, que Verónica Forqué tenía una voz, en fin. Pues eso, es un clásico imperdible del terror. Y punto pelota. Siguiente. El siguiente, que también es de vampiros. Perdón. Sí, me he equivocado. No podían faltar los hombres lobo. Entonces he elegido El ciclo del hombre lobo. Y tenemos esta edición nosotros con ilustraciones, con lobitos lobo, con hombres lobo. ¿Vale? Supongo que se estarán viendo. Bueno, pues en un pueblo, cada mes, hay alguien que se convierte. Y claro, ¿qué pasa cuando un hombre lobo se convierte? Pues pasan cositas. Ese pueblo está con todos atemorizados y bueno, pues es un horror visceral. O sea, no sabes por dónde te vendrá porque es un miedo primario, como dicen. Miedo primario y visceral. Vale, ahora vamos con los autores contemporáneos de terror. Y os voy a hablar de uno que me ha costado mucho encontrarlo porque está descatalogado. Yo os pondré el enlace a Kindle. En Kindle se puede leer y se puede encontrar, aunque es difícil, de segunda mano. En italiano sí que se puede comprar y de segunda mano. Y se puede leer, como os digo, en Kindle. Y es Benjamín de Federico Axat. Se trata de un niño de 9 años que está enfadado con su madre, se ha peleado con su madre y quiere irse de casa. Se le da un agobio y se mete en el desván, se esconde en el desván y desde el desván, por un agujerito, ese desván se ve que la familia lo tiene tapiado, no sé cómo, pero que no piensan en el desván, nadie se le ocurre que está allí y desde allí el Benjamín, pues los observa todo lo que está pasando en la familia, observa cómo le buscan, observa cómo hablan de él, observa cómo se relacionan entre ellos y van pasando los días. Y a partir de ahí, terror. Ya no os digo nada más. Pero a mí me encantó. Es que me acuerdo de momentos de estar leyéndolo y cómo se me ponían los pelos de todo el cuerpo así. Y bueno. Horroroso. Como dice por aquí, una narrativa que juega con el suspense y la paranoia. Luego os vengo a hablar de Miquel Santiago, que tiene bastantes, pero este es su ópera prima.
La última noche en Tremor Beach. A finales de mes de octubre, no sé si es el 25, Netflix va a estrenar una serie de 8 capítulos basada en este libro. Y la serie se va a llamar La última noche en Tremor, sin la E. Este es Tremor Beach. Pues allí se va a llamar La última noche en Tremor, sin la E y sin Beach. Pero yo he visto el tráiler y más o menos parece que va a ser parecido. Es un pianista, un compositor que ha perdido la inspiración y ve cosas. Tiene como un don y hay un misterio porque no puedo contar mucho. Hay elementos sobrenaturales y hay mucho suspense. Y recuerdo una escena que no puedo daros más datos porque si no os estaría estropeando la sorpresa. Pero hay una escena en concreto que se me levantaron todos los pelos, toda la carne de mi cuerpo de piel de gallina. ¿Qué pasa? ¿Qué miras? ¿No? ¿Te estoy moviendo? No. Toda la piel de gallina. ¿Qué pasa? ¿El pelito? ¡Uepa! Bueno, pues eso, que antes de ver la serie, aunque la estrenen a final de mes y yo en octubre no me dará la vida para leerlo, me voy a esperar a leer este antes de ver la serie. Porque como Netflix va a estar, pues yo lo quiero volver a leer. Porque me gustó mucho, pero claro, ¿cuándo lo sacaron? En 2014, hace 10 años que lo leí. Pues me acuerdo de lo principal, pero no de todo. Sé que había muchas tormentas, muy mal tiempo. ¡Wow! Eso me encantó. Vale, Kiss, déjame pasar la hoja. Que sé que ahora viene un libro en concreto, pero a lo mejor viene otro antes. Ah, sí, ¿ves? Viene uno que no tengo. Las cosas que perdimos en el fuego. Y los demás libros de Mariana Enríquez, pero yo solo he leído este. Este es una colección de cuentos. ¿A cuál peor? Y en ellos se ve cómo, bueno, en ellos Mariana Enríquez, que es argentina, o mexicana, creo que es mexicana, explora temas como la violencia, la opresión, los malos tratos, con un estilo muy crudo y muy directo. Y tú, lo peor, cuando lees esto, lo peor es pensar que todo lo que está contando en esos relatos puede estar sucediendo ahora mismo en algún lugar. Eso es lo que da más miedo. Vale, otras joyas del terror. Este es otro apartado. Este es el último apartado y vamos por el primero, que es Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Shirley Jackson es otra autora norteamericana de principios del siglo XX y escribía cuentos y novelas. Fluffy, te rasques. Fluffy, ven aquí, que tú nunca sales, Fluffy. Ven aquí, Fluffy. ¿Quieres salir? De invitada, jo. Bueno, pues en este de Siempre hemos vivido en el castillo se habla de una familia, bueno, son 3, 2 hermanas y un tío, me parece, pero todo es a través de la voz de la narradora, que es Mary Cat, y se sabe que ha ocurrido una tragedia hace unos meses. No sabemos exactamente el qué, nos lo va dando a pinceladas a lo largo de la narración. Y hay una atmósfera de paranoia, de secretismo. Hay mucho aislamiento porque están aislados físicamente fuera del pueblo. Y también hay un aislamiento de que todos los del pueblo como que les tienen manía, como que no se tratan con la gente del pueblo. Y se va perdón por la patada que he dado, esta atmósfera de aislamiento y de estar separados va creando un mal rollo que va increciendo a lo largo de la novela hasta el final, o sea que hasta que explota.
Y el final también es un final abierto. A los que no quieran finales abiertos, que se abstengan de leer este. Y también otro de Shirley Jackson, que es muy cortito, que son solo unas poquitas páginas, no sé si son 12 o 13 páginas, o 15 o 20, pero no muchas más, es La lotería, que es un relato muy corto, que este me lo recomendó Laura, mi compañera de trabajo, que no os voy a decir de qué va, pero qué mal rollo. La Shirley Jackson escribía muy bien y en muy poquitas líneas creaba una tensión y un mal rollo bastante importantes. El siguiente sí que lo tengo y es La semilla del diablo de Ira Levin. Este es difícil encontrarlo en físico, a no ser que sea de segunda mano. Incluso en digital me parece que no está, no lo sé. Si lo encuentro os lo pondré, por cierto, os pondré los enlaces de afiliados a todos. A vosotros no os cuestan nada y a mí, si los compráis a través de ahí, pues me dan algún centimillo. Pues La semilla del diablo, resulta que hay un par de recién casados que se instalan en un apartamento muy grande y muy chulo, que pues que cuando encuentras un chollo así dices, ¿qué habrá ahí detrás? ¿Cómo puede ser, ¿no? Este chollo tan exagerado, porque son unos pisos tan grandes, tan chulos, en un barrio tan bueno, el vecindario es tan bueno, ahí hay alguna cosa rara. Pues bueno, ya se queda embarazada y nota, bueno, y los vecinos están muy encima de ella, la cuidan mucho, le dan infusiones para que todo vaya bien y ella se nota rara, se nota mareada, se nota cosas raras. Bueno, pues esto derivará en más cositas raritas, ¿vale? Y no cuento más porque ya me están diciendo aquí que achante la mouth, ¿vale? Pues que estoy contando de más. A mí que no me gusta contar mucho y estoy contando demasiado. Vale, sigamos. Uno que es muy mal rollero, pero muy mal rollero, y que leímos en lectura conjunta, ¿verdad? Tú y yo, es La chica de al lado de Jack Ketchum, también otro autor norteamericano, Ira Levin también, y Shirley Jackson también, norteamericano. Bueno, pues tengo que decir que es un relato perturbador basado en hechos reales. El protagonista es un adolescente que tenía 12 años, una cosa así, 12, 13, una cosa así. Y habla de, en primera persona, de lo que ocurrió con una vecina en su infancia. O sea, es cuando él es mayor y habla de lo que le sucedió y cómo él se siente culpable porque no intervino y se dejó llevar, ¿vale? Lo peor de esto es cerrar el libro, buscar en internet y darte cuenta de que si esto es horroroso, la realidad fue todavía peor, ¿no? Que fue todavía peor. Es difícil de leer, pero es que es imposible de que te olvides. O sea, es duro, ¿eh? Todo el mundo dice, es duro, es duro. Y quien lo lee pensando, no será para tanto. Sí lo es. Sí que es para tanto y para más. Y por último, os tengo que traer a Daphne du Maurier, que yo tenía apuntado dos, pero al ir a cogerlo de la estantería, pues he cogido uno más. Y son, por una parte, Rebeca. A ver, cariño. A ver. Por una parte, Rebeca, que aunque no es terror puro, sí que tiene una atmósfera muy agobiante, muy asfixiante, porque la protagonista se casa con un señor que es viudo y se van a vivir a la casa donde él vivía con su anterior esposa y hay muy mal rollo en esa casa, hay una atmósfera muy opresiva, muy agobiante.
He dicho agobiante muchas veces este vídeo, ¿no? Bueno, pues sí hay escenas de las que no os puedo hablar porque si no os haría spoiler, que sí dan miedito. No terror, pero miedo sí se pasa un poco, ¿vale? Sí. Luego otro es La posada Jamaica, que trata de que una chica, por una serie de circunstancias familiares, creo que se queda huérfana y se va a vivir con su tía, la única familiar que le queda, con su tía que vive con su marido en una posada, la posada Jamaica, que está pues dejada de la mano de Dios en un sitio en los páramos. No salgáis a los páramos. Cerca de la costa de Cornualles, si no me equivoco. Y allí, pues en esa posada no se acerca ni el tato porque tiene muy mala fama. Y bueno, hay ahí en esa posada una mala fama. ¿Y por qué está esa mala fama? ¿Esa mala fama en qué consiste? Bueno, pues en una serie de sucesos y por eso hay ese mal rollo y esa también esa sensación de que suceden cosas malas y a esa chica, a la protagonista que se llama Mary, le van a afectar y ella va a pasar miedo y nosotros con ella porque estamos leyéndolo con ella. Y por último, que no me lo había apuntado, pero como os decía, lo he sacado de la estantería, estarían los relatos. Este es un libro de relatos y el más importante, el más famoso, es el de Los pájaros, que es el que cogió Alfred Hitchcock para hacer su película más famosa. Hay que recordar también que Alfred Hitchcock hizo también Rebeca. Sí, Alfred Hitchcock es el de Psicosis. Sí, ya. Pero que también mucha gente lo conoce por Los pájaros. Y Los pájaros es un relato que escribió Daphne du Maurier. Pues eso, está basado en esto. Y es un relato cortito, tiene varios. Un relato cortito, pues tan cortito como. A ver si es así, pues serían unas 30 páginas, una cosa así. Sí, unas de las 7 a la 43, pues sí, una cosa así. Es muy cortita. Y en realidad es una escena, solamente una escena de la película. Todo lo demás, pues se le ocurrió el director, ¿vale? Y ya está. Todos los demás también son un poco así, inquietantes, porque la Daphne era muy inquietante. Pues estos son todos los libros que os vengo a recomendar. En total eran 18 más este de los pájaros, 19 libros que os he recomendado. Aquí acaba el recorrido por algunos de los mejores libros de terror de todos los tiempos. Como decíamos, cada uno de ellos tiene algo especial, ya sea una atmósfera inquietante, personajes carismáticos e inolvidables o reflexiones sobre el miedo y la humanidad. Pues nada, ya hemos llegado al final. Pues tenía que hacer una recomendación. Si estáis pensando en abriros una página web, en crear una página web, yo os recomiendo el hosting de Hostinger, que además de tener muy buenos precios y muchas posibilidades, si lo hacéis con Hostinger y además ponéis el código que encontraréis en la descripción, os llevaréis un descuento extra de 20%. ¿De acuerdo? Solo tenéis que copiaros o ir directamente desde mi link y añadir ese link. O sea, añadir ese código. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, pues dadle un like, dejadme por favor un comentario, a ver si os han gustado algunos de estos libros si los habéis leído, si os he dado ganas de leer alguno, si hay alguno que lo habéis leído y os ha parecido un rollazo y no lo recomendáis.
Y nada, os hago una preguntita final. ¿Podrás dormir esta noche? Si te apetece, déjame, pues no sé. En los comentarios déjame ahí un dibujo de una tumba. Una calavera, una calavera, una calavera, mira, como yo, que llevo una calavera. No sé si se habrá visto, pero esto es una calavera. Si llegas hasta el final, déjame una calavera en los comentarios y dime algo más. Y nada más. Muchos besitos y hasta el próximo miércoles. ¡Mua! Adeu. Adiós.